Hola amigos y seguidores de Alfa y Omega, nuevamente estamos con ustedes en un nuevo programa de personajes destacados bíblicos. Hoy vamos a estar tratando, como lo hacemos habitualmente, en orden alfabético. Y hoy le toca a esta mujer, tal vez poco conocida, llamada Agar, la esclava egipcia de Sara, ¿sí? Como dije, es poco conocida, si bien se nombra unas 13 veces dentro de la Biblia. Lo encontramos solamente en el Antiguo Testamento y una pequeña porción en el Nuevo Testamento nombrada por el apóstol Pablo. La mayoría piensa que esta era una de aquellas bendiciones que Dios le dio a Abraham durante su estancia en Egipto, pero como dice que era esclava de Sara, me inclino también un poco a pensar que fue un regalo de parte de Faraón cuando se fueron de Egipto, aunque esta es una suposición mía nada más. También está la posibilidad muy, pero muy remota de que ella ya era esclava anteriormente desde su salida de Mesopotamia o de Harán, pero esa ya es bastante más ilógico o mucho menos probable, ¿sí? No sabemos nada acerca de sus padres, de su nacimiento, ni su edad, ni su muerte tampoco, pero podría decirse que es un personaje casi trascendental por ser la madre de Ismael, padre de los propios árabes, ¿sí? En un principio su participación era la de servir como vientre subrogado. Su esposa le ofrece, su esposa Sara, ¿sí? La esposa de Abraham, le ofrece esta opción porque el hijo que tuviera con Abraham no sería llamado suyo, o sea, no sería propiamente de Sara, de Agar, perdón, sino de Sara, porque era la propiedad de Sara, o sea, Agar era la propiedad de Sara. Entonces, los hijos que ésta le diera eran, pasarían a ser como si fuesen de la propia Sara, ¿sí? Y no de Agar. Esta costumbre era muy antigua, como se puede ver, ¿sí? Ya luego ocurren también con con el patriarca Jacob. Que esta esclava tuviera un hijo del señor de la casa y no suyo propio era algo común. Las esclavas no tenían el rango ni de esposas ni de concubinas, o sea, era un rango mucho menor todavía. Luego fue convertida en concubina cuando ya la promesa de Dios era que el heredero no sería Ismael, sino un hijo prometido y parido por la propia Sara. Estos casos de vientres subrogados se daban cuando la señora, como en este caso, ¿sí? Eh, de la casa no podía tener hijos, como también fue, como decía, el caso de Raquel, la esposa de Jacob, quien le dio su esclava Bila, a quienes le nacieron Dan y Neftalí. Aunque me llamó también la atención de que Lea, que sí podía tener hijos, también le dio la esclava para que tuviera más hijos también. Luego de quedar encinta de Abraham, miraba con desprecio a su señora. Esto nos dice Génesis capítulo 16. Y esta decidió, como miraba con desprecio a su señora, o con altanería, ¿sí? Sara, o sea, un gravísimo error cometió. Esta la castigó, o sea, la hostigaba constantemente. Entonces Agar decidió huir de la presencia de su señora, por lo que hizo honor a su nombre, que quiere decir la que vaga o la que huye. Y allí tuvo un encuentro con el ángel de Dios al haber huido hacia el desierto. Esta aparición del ángel debió ser o parecerse a un humano, como suele ocurrir, porque no se la nota sorprendida, aunque en el verso 13 nos dice lo siguiente: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. En otras versiones, lo voy a poner aquí abajo, o lo voy a poner en pantalla,
es un poquito distinto, por lo que seguramente era fue un versículo difícil de traducir del hebreo al español, como que me, me da esa sensación a mí. Así que sus raíces egipcias también nos dicen algo, que los dioses egipcios, que eran poco dados a favorecer a, a los humanos, sino que eran mucho más caprichosos, digamos, ¿no? Sino más bien eran, o sea, iban más hacia el lado de los castigos, pero por eso podría parecerle raro también que un ser celestial le mostrara su favor. Entonces el ángel le ordena que llamar a su hijo Ismael, y de seguro ella le cuenta esta historia a Abraham cuando ella regresa, porque éste no se opone a ponerle ese nombre que le fue ordenado. Eh, ¿Qué tan avanzado, me pregunto yo, estaba ese embarazo cuando ocurre este encuentro? O sea, desde que ella escapa de, de Sara hasta que tiene ese encuentro con el ángel y decide volver, ¿qué tan avanzado estaba? Porque me parece a mí, cuando hay un cierto riesgo al comienzo de un embarazo, encima ahí huir por el desierto, ¿sí? Entonces, a la edad de 99 años, Dios visita a Abraham para anunciarle, o sea, unos 13 años después, porque nos dice que tenía 86 años, nos dice el versículo 16 del capítulo 16 de Génesis, era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Em, Abraham luego tal vez ya se había hecho la idea de, de tener como heredero al propio Ismael, porque había pasado mucho tiempo, o sea, eh, luego de que pasa este nacimiento, que tenía 86 años, eh, Abraham, y entre el nacimiento luego de Isaac, pasan unos 13 años, porque a la edad de 99 años, Dios le visita a Abraham diciéndole que Sara concebiría a su edad tan avanzada y este sería el hijo que le heredaría propiamente, ¿sí? Entonces me parece a mí que Abraham ya se había hecho la idea de dejarle todo a Ismael, ¿sí? Y llegado este tiempo, luego ya vemos más adelante en Génesis capítulo 21, ¿sí? Que llegado el tiempo del destete de su hijo Isaac, que que durante esa celebración, algunos dicen, me parece a mí que era alrededor de los 3 años de edad, a otros dicen que hasta los 5 años podía ser, Abraham hizo un banquete por este destete, ¿sí? Que durante esa celebración Ismael se burlaba de él, pero busqué la palabra burlar y no entiendo de qué podría burlarse. Aunque el apóstol Pablo nos dice que Ismael en realidad perseguía a Isaac, nos dice Gálatas capítulo 4, versículo 29. Entonces esto causó que Sara decidiera expulsar directamente. Ahora ya no la hostigaban, no la castigaban ni nada. Le dice a su marido, este hijo no heredará o sea, este hijo de la esclava no heredará con tu hijo, con tu primogénito, ¿sí? Con tu hijo verdadero. Eh, y a su hijo lo expulsaron a Agar y a su hijo del campamento. Pero Dios le dijo a Abraham que no se preocupara por ella y por Ismael porque serían cuidados e Ismael sería un príncipe entre todos sus hermanos. Así que muy de mañana Abraham la agarró y le dio pan, le dio agua y los despidió y salieron en dirección a Berseba. Aunque nos dice aquí que es un desierto, Berseba, en realidad Berseba es una región o un poblado y esta se ubica un poco más al sur del país y no era propiamente un desierto, sino más bien una estepa, ¿sí? Hay una ligera diferencia allí. Y Agar se dirigía al único lugar que conocía, Egipto. Como dije al principio, lo más probable es que hubiese sido tomada como esclava
cuando la estancia de los patriarcas allí en Egipto y no desde proveniendo de Mesopotamia, ¿sí? Entonces, caminando cierta distancia, algunos kilómetros, capaz algunos días, algunas semanas, algunos días seguramente, ya comenzó a faltarle el agua y el pan tal vez. Entonces ya dándose por muerto, deja a Ismael, quien debía contar con unos 17 o 19 años, nos dice al muchacho, al niño, para que muriera debajo de un arbusto, ¿no? Para que ella no escuchara los lamentos. Nos dice que se pone a una distancia de tiro de arco. Yo pensaba dentro de mí, ¿qué distancia era esta? Unas 40 metros más o menos, porque tenía que ser una distancia que no escuchara a Ismael llorar, pero que la tuviese a la vista, que no lo escuchara llorar, pero que pudiera ver en el momento en que falleciera y ahí no sé si enterrarlo allí debajo de la arena para que no se lo comieran los animales, ¿sí? Y buscando un poco encontré que esa distancia de tiro de arco son unos 120 metros, entonces imagínense la distancia a la que tiraban los arqueros ya desde aquella época. Y oyendo Dios el clamor de Ismael, el ángel desciende y llama, y de manera milagrosa hace que el odre, ese recipiente para retener agua, se llenara. No dice que golpeara la peña o algo así, sino que le hace abrir los ojos y vio una fuente. O sea, solamente, no sé si de esa manera milagrosa hace cómo hacía para que pudiera ver, pero la fuente estaba allí. No sé si es una reminiscencia a que Dios era la fuente, seguramente que sí, pero nos dice también que esa era la misma zona que había visitado hacía algunos años antes para escapar y estaba esa fuente de Berseba, que también se la conoce como la fuente de los siete, ¿sí? Luego cuando tiene ese intercambio con Abimelech. Y luego también nos dicen los últimos versículos de ese capítulo 21 de Génesis, en el versículo 20 dice, y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco, o sea, es un cazador, digamos, ¿no? Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó por mujer de la tierra de Egipto. Esto por ahí lo comentábamos en otra ocasión, que el recurso o em, cómo eran las mujeres de antes, ¿sí? De ojo, que aún hoy también es así, que las mujeres árabes eh, son llamadas matriarcas también, porque tienen peso en las elecciones de lo que ocurre en la casa, como en este caso, que ella elige la esposa para su hijo. Esto es llamativo también, aunque muy pocos comentaristas bíblicos destacan esto, donde, donde Agar decide por su hijo quién debía ser su esposa, ¿sí? Entonces muestra también un poco el temperamento que puede tener la mujer árabe o la mujer egipcia, ¿sí? Y luego ya en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo hace esa comparativa entre el hijo de la esclava y el hijo de la libre, quién heredaría y quién no, ¿sí? Es algo interesante también. Así que no sabemos qué ocurrió después de esto con Agar, no vuelve a ser nombrada en el Antiguo Testamento o qué ocurrió con ella después. Hay quienes dicen que Setura era la misma Agar, pero que le cambiaron el nombre. A mí me parece un disparate ya, porque había sido expulsada, no volvería más, porque luego de que Sara muere, Abraham toma a Setura y tienen más hijos todavía que luego también son despedidos, pero eso lo dejamos para otra historia, ¿sí? Espero le haya parecido interesante esta historia de Agar. A mí la verdad me pareció interesante porque como con ese pequeño personaje que es Agar,
Luego surgen los árabes también, o una parte de ellos, ¿sí? Así que Dios puede bendecirlo muy ricamente. Muchas gracias y hasta la próxima.